Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí seguimos en el debate económico, se han incorporado colegas, gente que está en los medios. Aquí está Julieta Camandone, del diario El Cronista. Julieta, bienvenida. Buenas noches, Willy. Leemos siempre sus comentarios sobre el sector agropecuario. También está Ezequiel Burgo. Aquí Ezequiel, bienvenido también. Bueno, muchas gracias. Así es, sí señores. Bueno, Julieta, han estado escuchando un poquito el debate. ¿Cómo estás viendo el tema, digamos? No, parecería como que no da para más la situación del cepo cambiario, pero no se anima a nadie a decir cómo salir, ¿no es cierto? Así es, bueno, una parte interesante era la de justamente el sector agropecuario, ¿no? Que venían hablando recién con Miguel Echeverre, y es interesante porque los dólares de las liquidaciones, y a ver, este faltante de dólares tiene algún veranito, si se quiere, en esta etapa del año, que llegó hasta ahora y llegó a su fin, porque se terminaron de liquidar los dólares de la soja. Puede quedar algo, pero los meses que nos esperan son duros y creo que este debate va a ser más fuerte todavía en la medida en que sigamos viendo a un Banco Central muy activo para contener todos los dólares que tenemos, digamos, todas las diferentes variables del dólar que tenemos, cuando encima ya perdió este veranito. Termina el llamado trimestre de oro, ¿no es cierto? Sí. Un poco. Claro. Tenemos creo que algunas placas. Sí, tenemos algunas placas para ver un poco esta situación, la situación del campo a partir de un informe, una encuesta que hizo el grupo CREA. Que es muy interesante, ¿no es cierto? Porque, digamos, es una encuesta que se hace 3 veces al año. Sí. La vienen haciendo hace 3, 4 años y es productores de todo el país. Son productores que responden, digamos. Exactamente, productores de todo el país y una muestra que tiene casi 2.000 encuestados. Sí. Y mirá un poquito lo que decían ahí sobre la expectativa de cuál es la situación económica hoy contra un año atrás. 88% de los productores dice que está peor y cree que el año que viene va a estar todavía, el 28% cree que va a estar un poquito peor también, ¿no? El 45% cree que va a estar igual. Acá es la opinión de los productores. Acá no está, digamos, ni la sociedad rural, ni la mesa de enlace. Acá no hay cuestiones políticas, ¿no es cierto? No, acá hay productores exclusivamente. Fíjate en la placa siguiente que hablan de el momento para realizar inversiones y el 71% cree que es malo. Esto es clave porque es lo que decía recién Echeverre. Básicamente con esta perspectiva están sembrando. Y esos son los dólares que le van a faltar al gobierno que viene. La placa que sigue habla de lo que se va a alquilar campo, por ejemplo. El 46% cree que va a alquilar, dice que va a arrendar campos. Ahora, van a arrendar menos campo que el que arrendaban en la campaña anterior. Y por supuesto los precios van bajando. Y empezaron a bajar los precios. El precio del alquiler del campo bajó 12 quintales de soja, de una soja más barata. Por lo tanto, bajó por cantidad, pero también bajó por precio. Bajaron precios como el del glifosato, 10% contra la campaña anterior. Y mirá este último dato. ¿Cuánto es lo que tienen que refinanciar los productores? Deuda que tienen y que tienen que refinanciar más lo que necesitan. 38%. Hace 2 años era 10% lo que refinanciaban. 38% de la plata que deben la tienen que refinanciar porque no la tienen, ¿no? Sin duda. Bueno, y Ezequiel, digamos, todo el mundo dice que el cepo cambiario y que el modelo no da para más, por lo menos en este sentido. Sin embargo, la salida no parece nada fácil, ¿no? No, y además a lo que recién comentaba Cecilia y lo que venían ustedes hablando ya al final del último bloque sobre la necesidad o no de tocar el tipo de cambio, también hay que tener en cuenta que las exportaciones en la Argentina, si uno las mide en volumen, hoy son menores que hace 4 años atrás. Hoy la Argentina exporta en cantidades, en volúmenes, en productos físicos, lo mismo que hace 10 años atrás. Es decir, la generación genuina... Estamos hablando de manufacturas industriales o industriales, todo completo, también con la soja, todo. Lo que yo te quiero decir es que no me queda claro, a mí no me queda claro que, y esto yo lo leía el otro día en una entrevista muy interesante a un economista que se llama Daniel Heyman, profesor de la UBA, que no me queda claro que que con el campo le alcance a esta economía para generar las divisas que necesita, al menos para que vuelva a arrancar a funcionar la economía, generar empleo y que sostenga el nivel de gasto público en dólares que hoy tenemos.
¿no? Sí, sin duda el año que viene no va a alcanzar. Pero el nivel de gasto público que tenemos al precio de 9,20. Bueno, es cierto, eso es cierto, pero... Digo porque en la Argentina sabe cómo se resuelve eso. No, pero Willy, Sí, siempre se resuelve de la misma manera. eso ya no se resuelve más de esa manera, porque ahora si vos devaluás y no tocas los subsidios... No, pero eso es imposible. Bueno, justamente, pero lo que no es imposible. Kicillof lo hizo hace un año, cuando devaluó un 20 y tanto %, mantuvo las tarifas, entonces tuvo que aumentar los subsidios, y lo que aumentó los subsidios era equivalente a lo que acá licuó. lo que sí podemos estar todos seguros que no se sabe muy bien lo que va a pasar con el dólar, aunque todo el mundo, la gente sospecha. Lo que no hay duda que va a haber un tarifazo. Tarifazo va a haber, con el cuento de los subsidios, que en muchos casos es cierto, va a haber un tarifazo. Y una cosa más que quiero, disculpen, que quería agregar es que el contexto internacional, y no quiero subirme en el tren, digamos, de darle la razón al ministro, pero la realidad es que las exportaciones en la región están cayendo, las importaciones a nivel mundial. Es cierto que las exportaciones de los otros países crecen y las de la Argentina no, pero... Y ni siquiera empezó la suba de la no es tasa un en mundo Estados que Unidos. te va a ayudar Solamente en el empezó el amague, digamos. No es fácil salir a vender, El dato duro ahí es que el año pasado las importaciones mundiales crecieron 3%. Poco. Este año es poco, este año crecieron 1%, es poco, pero nuestras exportaciones están cayendo 20%. No, está bien. Claro, ahí, claro. Esa es la prueba palmaria, perdóname Rodrigo, esa es la prueba palmaria del subdesarrollo. Porque al no tener diversificado el comercio exterior, ni en términos de productos, ni en términos de destino de nuestras exportaciones, a nosotros nos pasa que dependemos mucho de cómo le vaya a 2 o 3 destinos Pero además, puntuales. digamos, hay una distorsión que es la clásica. Digamos, los autos que más se venden ahora de nuevo son los BM, los Mercedes, los Audi. Aumenta en las concesionarias, aumenta la venta de autos, digamos, de... Willy, vos seguís yendo en contra del mundo. O sea, lo que tenés que ver es que la política cambiaria es un instrumento que vos lo podés aplicar. O sea, si lo aplica Brasil, que hoy prácticamente el real está en los mismos valores que el 10 de enero del 2003, si no me equivoco, aproximadamente. 3,57. Casi 3,57, 3,60. México devaluó su moneda. Perú devalúa su moneda. Todos los países de América Latina devalúan frente al famoso superdólar. Argentina también. Lo que pasa es que la inflación en Argentina es el triple que en Brasil. Pero además no te olvides que estás perdiendo, como decía Martín con el tema de las exportaciones, como decía Ezequiel, mucha competitividad. Entonces no tenés mucha salida con el tema cambiario. No hay mucha forma. Yo lo que te digo es que Argentina devaluó del dólar de 4 pesos a 9,60 o 9,20, perdón, pero no alcanza. Porque la inflación fue mucho más. ¿Alguien se acuerda qué dólar dejó Kirchner? El punto de fondo es que nosotros sabemos que la ganancia de competitividad con esta economía no va a llegar con un shock como el que tuvimos en 2002. No vamos a tener un boom de exportaciones en este mundo con estos problemas que se están planteando. Entonces, me parece que refuerza la idea de... Además, una baja de salarios como la que hubo en el 2002, producto no de la devaluación, creo que políticamente... Dólar fortalecido. No vas a lograr nunca 1-3. Todas las economías emergentes están en este mismo problema con mayor o menor dificultad, que no crecen al ritmo que lo venían haciendo. Entonces, esto refuerza la idea de que si la Argentina no seduce al capital financiero, no hay vuelta al crecimiento. Es decir, la única forma de compensar esto es que entren dólares financieros. Dólares financieros. Está bien, ¿y cómo hacer para que ahí hay que plantear... Hay que arreglar con Griesa. Hay que mandar el cheque a Griesa. El atraso cambiario hoy... Señor Fondo Buitre... Se ve que no es tan fácil. No, también hay un comentario más. Hay inversión productiva. Vaca muerta significa 20.000 millones de dólares que hoy es... Rodrigo, todos caemos en lo mismo. O sea, tanto la inversión para producción, la inversión financiera, cualquier tipo de entrada de capitales, hoy con un atraso cambiario del 40% no viene. Entonces, no es solo tipo de cambio, pero el tipo de cambio... atraso cambiario y cepo. Con una brecha del 60. Bueno, a ver... 50, digamos, con el dólar, vamos a decir el dólar profesional. Bueno, el dólar 13,50. Lo que importa... Sí, pero ojo, Willy, es claro que para nosotros y para la gente que posiblemente nos está viendo, ese es el dólar relevante y ese es el dólar legal. No, porque digo, porque los volúmenes, pero yo le llamaría dólar sofisticado. Sí, pero vos sabés que... Los volúmenes grandes no se hacen. Yo no estoy tan de acuerdo, Willy, con que el volumen del blue famoso sea tan chiquito como dicen. Porque si hoy estamos vendiendo
600 millones el mes pasado, 800 millones No, este por mes. volumen. No, Es más, yo creo que los precios al público en el supermercado, en el comercio, se ponen con el dólar blue. No, Claro, está demasiado. Mira, yo te digo, todos los que hemos estado viajando últimamente por algunos países de Latinoamérica, vimos que esto van a coincidir todos los que hayan estado viajando. Argentina a 9 pesos el dólar está cara, carísima, claro. pero a 15 está barata. Entonces, la verdad que ese dólar... Contra la región, contra la el región. regional. Sí. Ese dólar, Entonces, ese ese 13,50 el dólar empresa, que es el dólar real, ¿no? Ese 13,50, ese es el dólar real de la Para mí ese es el que tenés que hacer la Por eso yo disiento un poco con Rodrigo. Bueno, pero, no es un shock, porque acá no te vas a un dólar de 20 pesos. Acá normalizar la economía en un dólar que ya es el dólar al cual están hoy los empresarios moviéndose en el mercado. Bueno, lo que dice Macri es que si se genera confianza, Puede ser menos que... va a haber gente vendiendo a 13 Eventualmente pesos. después- Entonces por ahí el dólar vale 11. Eventualmente libre, después va a ocurrir eso, va a haber una sobrereacción inicial cuando sueltes el tipo de cambio que te va a poner en los 13,50. Es probable que en el mediano plazo, una vez que comiencen a entrar las inversiones, hay un problema de timing. Hay un problema de timing. Con un salto del 40% en el tipo de cambio? Mucho. No, El primer no, año es vas un a error, tener es mucho. un error conceptual. Es al revés. La inflación se produce... Escúchame, la nafta baja el precio del Perdón, petróleo, sube la la inflación nafta. es al revés. La inflación se produce porque yo formo el precio en función del dólar futuro que estoy esperando. Claro. Sí, pero la gente cuando... Pero Martín, A ver, yo también, porque la historia de la Argentina y la reciente, la última No, devaluación... la historia de la Argentina, si vos mirás el precio, mirá, te doy un dato. Inflacionverdadera.com. Ahí tenés el precio día por día, es el dato interesante. Tenés el precio día por día. Empezaron las microdevaluaciones el 18 de noviembre del 2013 cuando asumió Kicillof y los precios se dispararon a una velocidad notable. Se devaluó la economía, la moneda. Esperá, Rodrigo, déjame terminar el razonamiento. Se devaluó el 23 de enero y la inflación de febrero fue más baja de la de enero. Bueno, entonces según Sí, La inflación se aceleró Hay antes, gente que no, pone, es más, ponés los precios que con lo lo que que vas a explica creer Martín, que el pero por dólar va a supuesto, ser. Lo que explica Más que Martín 15 está bien. por ahí. Primero crecen los precios y Claro. después que crecieron los precios vos tenés hoy que la devaluar. mayoría- No es al revés. la Pero lo mayo- que hay que déjame terminar, pero lo que hay que decir es que en el 2002, cuando la Argentina empezó a estabilizar, ¿ustedes se acuerdan cuándo fue la inflación en el 2002? 42%. 42%, exactamente. ¿Y después qué pasó? ¿Cuánto Déjame había terminar, desempleo? déjame terminar. en el Tuviste un ajuste fiscal. Tenías un ajuste salvaje. Hiciste un ajuste ¿Cuánto tenía fiscal de capacidad salvaje. instalada libre? Con la devaluación hiciste un ajuste podés Pero fiscal ¿por qué no salvaje. hiciste el La ajuste? situación- ¿Qué problema tenías? Y además, Que no lo tenés ahora. Quedaron los Pero depósitos. pará. No se quiero podía seguir. sacar la guita de los ¿Qué bancos. problema Otra que tenías se- ahí No se que podían sacar pero los pará, pesos de Willy. los No bancos. tenías ese ¿Qué cuento, problema tenía en tenías pesos. ahí que no tenés ahora? El tema de la deuda. Y pues- Y eso es Sí. importante. No, pero tenías No, la deuda del la Estado, te gente digo. sacando los pesos de los bancos yendo a comprar dólares. Bueno, La pará. situación de hoy comparada con la de 2002 es nada que ver. O sea, tenés una situación donde el desempleo podemos discutir si es del 7, del 8, del 9%, pero no es del 20%. Pero ¿y por qué entonces es tanto tabú lo del cepo cambiario? Claro. Cuando digamos, toda la Argentina está diciendo que no da para más, incluso, digamos, los que están Pero vos estás diciendo, funciones pero vos estás están diciendo, diciendo había que no más da para más. desempleo, tenías 25. Estoy de acuerdo, pero el tema... O faltan reservas o este no es el tipo de cambio que podemos defender si abrís. Vos Yo creo que lo que falta es confianza, no Bueno, reserva. Yo creo que faltan la discusión reservas, no falta es- confianza. Porque reserva la guita, los dólares los tienen los argentinos. Pero Willy, faltan La reservas y falta discusión no confianza. es el qué. En el fondo, tal vez en el qué coincidimos todos. La discusión es cómo y cuándo. Pero bueno, Hacemos- en el cómo, tenemos en que el hacer un cómo, corte, tenemos en el que hacer cómo, un- mi último comentario, los precios están para algo, usémoslo. Tenemos que hacer un corte y ya venimos, venimos con los premios, que van a estar interesantes esta semana. Sí, sí. Los premios del timón, ya venimos, no se vayan. Bueno, muy bien, señoras y señores, aquí estamos en el timón de la economía, el último bloque antes de las PASO. ¿Se sabrá algo? Yo creo que puede ocurrir que el lunes estemos más a ciegas de lo que estamos Si no hoy. gana nadie. No sabemos. Sí, pero no vos sabemos. sabés que si no gana es nadie. O si importante. ganan todos. Sí, Viste que esa es otra claro. típica. Mirá si Eso ganan es Altamira, bueno, es lo mirá mismo. si gana Altamira. En el mercado ven como, digamos, si sale Scioli fortalecido como una mala noticia, pero si ninguno sale fortalecido, o sea, si hay A ver, un ¿qué? empate, es difícil tomar decisiones. No quiere decir que sea ni bueno ni malo, pero queda todo frisado. Los nadie toma procesos de decisiones. retorno de capitales que hubo en la Argentina, suponete
con Menem o con Duhalde y con Kirchner, ni hablar, fueron también, entre otras cosas, siempre después de la devaluación, ¿no? Eso lamentablemente, eso es lo que nadie, lógicamente, nadie. Willy, hay una cosa muy hipócrita en la sociedad. Pero digo, pero además, ahora seguimos con eso, pero digo, después de la devaluación y sobre todo después de que apareció quien manda, es decir, el mundo económico quiere saber dónde está el poder político. Hacia dónde van las reglas, exacto. ¿Quién es el nuevo jefe? Pero siempre, claro, siempre fue después de la devaluación. Claro, pero vuelvo con el tema de la devaluación. Ninguno de los candidatos dice lo que le tendría que decir, por lo menos a la gente, es que alguna devaluación tiene que haber. O sea, estábamos hablando del tema de los precios. La devaluación ya se hizo, la hace el gobierno. A ver, no la reconoce. Llamalo unificación del mercado cambiario. El peso ya se devaluó. Llamalo lo que quieras, llamalo que... A ver, el de 9,20 es muy barato. Como decías vos, el de 15 es muy caro. Y a lo mejor el de 13,50, como decía Martín, es un valor de equilibrio. Pero hay que decirle a la gente que seguramente de 9,20 va a tener que pasar a 13,50. Si se genera confianza y cola para vender a 13,50. Bueno, después podés tener los dólares que te puedan... va a ser caro pero tenés que pagar... Hay una dólares que te van a entrar. Se genera confianza. Sí. Porque se genera confianza... Tenés la luna de miel, los 100 primeros días. Confianza y gobernabilidad. Claro. Confianza y gobernabilidad. Porque con confianza, el cuento de que van a venir los inversores, después tenés que mantener las políticas que aplicás. ¿Pero qué te genera confianza? Cipras tuvo que aprobar un paquete de privatizaciones. ¿Vos te imaginás si en Subió Argentina, se dice, IVA. bueno, hay que volver a privatizar? Listo, ahí, Bueno, pero los griegos van a intentar en Argentina, los griegos ahora abren cuentas en Bulgaria. Ni Macri banca las privatizaciones. Pero nadie. Un dato Mala interesante, palabra. Willy, tal vez para después del lunes, es qué va a pasar con el candidato del oficialismo, Bonzioli, sobre todo si la distancia con él y el Frente Cambiemos no es muy abultada, porque bueno, él va a querer llegar a los 45 puntos y para eso va a tener que seducir a un sector de la sociedad que, bueno, que hoy les esquivo y tal vez en esa tarea hay que ver cómo enfrenta y si decide hacer algún tipo de definición económica. Por suerte falta poco para saber. Falta poco, sí. Bueno, pero vamos a lo que se necesita es justamente que esté la persona que va a continuar, pero también con un plan, ¿no? Que diga qué. Porque por un lado está el mercado viendo la figura, ¿no? Si es Scioli, si es Macri, quien sea. Primero, el primer efecto es la figura, pero después, como decía, le empezás a pedir. Hay que sostenerlo realmente, ¿no? Bailar fino, claro. Claro, el plan va a ser muy importante. Y en este sentido, el periodo desde las PASO hasta las elecciones generales. Con un congreso que va a funcionar, se supone, como en las películas, no como acá, digamos. Ya va a haber debate, va a haber como Congreso que va a tener, no perdés la fe. El Congreso que a lo mejor pero nadie va a tener mayoría. Willy, un Congreso que a lo mejor tenga dentro un ministro de Economía. Porque si Axel Bueno, ha tenido, ya ha tenido. Si Axel Kicillof va como presidente de la hoy está Comisión de Lustó, que Presupuesto y también es un Hacienda... exministro de Economía. Sí, bueno, pero si Axel Kicillof va como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, él dijo que todavía hacen falta muchas reformas. Ahora tenés un auditor, claro, o un ministro. Tenés que estar al bueno, si mintió como ministro, mandando siempre presupuestos que no dicen nada que ver con lo que va a pasar, no sé qué auditor puede ser. Como bueno, vamos a los premios. Vamos a los premios. Vamos a empezar por el ancla de la economía, a ver el peso pesado, el que hunde el barco esta semana, a ver a quién le toca el ancla. A ver, vamos a ver. A ver si la pegué. Y le toca al Real. Le toca al Real de 13, casi 3,60, 13 iba a decir, me quedé con el peso. Casi 3,60. Ese Real me parece que después de las PASO y cuando nos dejemos del debate político, ese va a ser un tema de agenda difícil de administrar para la economía. Y sobre todo si al próximo Macri o Scioli o Massa no le va a pasar lo que le pasó a Dilma Rousseff, que finalmente tiene que reconocer la devaluación. Bueno, esta semana... ¿Qué está pasando? Y el ajuste fiscal. Esta semana Bain dijo que no hay que mirar tanto lo que pasa en Brasil, pero la verdad que yo diría que sí hay que mirar bastante lo que pasa en Brasil porque es... Además de nuestro vecino grande, es nuestro principal socio comercial en el que tenemos que... Ya nos pasó además que no miramos lo que pasaba en Brasil, ¿no? Y así terminamos. La vez pasada no podíamos hacer nada. Ahora sí podemos hacer algo. También no tendríamos que mirar a China, que también está creciendo la perspectiva que crezca menos. Me parece que es una salida. Yo tengo una idea. Brasil no es solamente una crisis política. ¿Por qué no exportamos tractores a Angola?
¿Cómo decís? Tengo una idea, ¿por qué no exportamos tractores a Angola? Se le ocurrió a alguien, pero no. Ya está, pero a sí. 9,50, Pero no- 9,20 menos retenciones. Pero no fueron. Fundió el de la No es Sí. rentable. Bueno, muy veamos bien. a quién le toca el catalejo y a ver quién dio una mirada sobre la economía de esta semana y dijo, ¿quién dijo una verdad, me parece, esta semana? A ver, ¿a quién le toca el catalejo? Le toca a un gobernador. Le toca a Maurice Clos, que finalmente dijo, el dólar que vale en mi provincia En es la el frontera, blue. sí. Es el blue. Cuando vienen los brasileños, cuando vienen los paraguayos, los comerciantes, al precio al que le toman el dólar es al del blue. El precio que vale es ese. Le dijo una verdad al ministro de Economía, no le debe haber gustado, no sé si lo habrá llamado, pero... No, Lo que pasa es que en Misiones, con la cantidad de fronteras que tiene y estar todo tan cerca, y además tener con Brasil las cataratas, compiten por bienes y por servicios. Es una frontera bastante especial. No es lo mismo que Mendoza, que tiene la cordillera de los Andes. Así que bueno, muy bien, ahí está. Y nos toca ver, el ¿Quién se timón. lleva el ¿Quién se lleva el timón de oro? timón de la economía? ¿Quién marca el paso de la economía esta semana? A ver de quién se trata. ¿Quién será? Ahí la pegué. A ver. Y bueno, le toca a las PASO, le toca a las PASO, obviamente era... Toca a la gente, en definitiva, ¿no es cierto? Ni más ni Vamos menos. a ver qué dicen las PASO y todo el mundo económico esta semana está pendiente de qué pasa en esa Exactamente, porque va a ser elección, ¿no? interesante también la discusión que hay mucho sobre el relato de cómo está el país en los avisos de Exacto. televisión, en las cadenas nacionales, y la realidad. Y ver, digamos, qué es lo que se impone, ¿no? ¿Qué se impone eso? ¿Qué es lo que se impone? Y el Distintos test de las relatos. encuestadoras, ¿no? Hoy a la tarde me decían que una encuesta de esta semana decía 36, alrededor de 36 le daba Daniel Scioli, alrededor de 28 al Frente Cambiemos y 24 a Massa. Eran números preparados para Scioli, ¿no? Sí, Pero que ni deben siquiera... estar contento Massa con Sí, eso. Pero hay un- claro, hay me parece bastante que le daban un consenso poco en esos- alto a hay Massa bastante para que consenso en esos números, baje Macri. 28. No, Pero- me parece no, que yo no. creo- 10 sí. puntos de distancia. No, me 8. parece. Veremos. La gran duda es la provincia de Buenos Aires. Hay Sí, mucho. obviamente. Sí. Todo eso se va a saber el domingo. Bueno, Nos estaremos falta aquí. muy poquito para saberlo. Estaremos aquí entonces la semana que viene. Muchísimas gracias a todos los invitados. Gracias, Carlito, gracias, Julieta, Julieta. Rodrigo, chicos, que pasen muy Gracias, lindo. Ezequiel. Y bueno, el próximo jueves estaremos de nuevo aquí a partir de las 11 de la noche, como todos los jueves. ¿no, Como señora? todos los jueves en el timón de la economía. Chao, que les vaya muy bien. Gracias.